adulto mayor. Y bueno, ¿no? También me gustaría como invitar a otra persona que nos enseñara a meditar y para poder entrar en paz y demás, ¿no? Pero bueno, creo que ahora sí ya estamos bien conectados, no sé, realmente, a ver, creo que me voy a tener que voltear un poco porque la computadora se apaga. Entonces, bueno, pues desde aquí, ahora sí, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Por acompañarme a esta charla que es Comprendiendo a mi hijo adolescente. Oportunidad en crisis. Nada más, si pueden, porfa, ponerme un mensajito, si todo se ve bien, si vamos bien, si no está interrumpido el video, porfa, porque en la computadora no pude, así es que ahora me conecté en mi celular. Esto de la tecnología es una maravilla hasta que no funciona. Bueno, mientras les voy diciendo, el objetivo es que logres comprender mejor al adolescente para que puedas tener una mejor relación con él o con ella, específicamente durante la cuarentena. Sin embargo, seguramente te ayudará aún cuando hayamos salido ya de esta situación. Y pues quiero decirles que gracias, que ya me avisaron que sí, que se ve perfecto, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces quiero comentarles en qué consiste esta plática. Primero vamos a ver qué es lo que pasa en la adolescencia para que podamos así comprender a nuestro hijo adolescente. Vamos a ver los problemas más comunes que se están presentando durante la cuarentena y con los cuales estamos batallando mucho los papás, papás que tenemos hijos todavía en edad adolescente o que son jóvenes, ¿no? Bueno, aquí me gustaría aclarar una cosa. Aunque vamos a hablar de la adolescencia en general, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son distintas de cómo se manejan cuando son púberes o estos preadolescentes o adolescentes tempranos, ¿no? Que son chicos entre 12, 13 años. Y otra cosa son, por ejemplo, ya los que tienen 15, 17, 19 años, y otros ya son los de 20, 25, que todavía caben dentro del rubro de adolescentes porque su cerebro no ha terminado todavía de madurar, de integrar toda la información adecuadamente. Y más con la sociedad con la que estamos viviendo ahora, donde vemos la adolescencia tardía. Muchas veces vemos adolescentes incluso hasta de 30 años, ¿no? Pero bueno, lo normal es que termine más o menos por ahí de los 25 años, 24, 25 años. Entonces, bueno, después de ver estos problemas comunes, vamos a ver algunas soluciones y también algunos focos rojos que son importantes tener en cuenta. ¿Qué pasa entonces en la adolescencia? Bueno, pues quiero comentar, la adolescencia abarca muchísimas cosas. Como sabemos, es un cambio importante que se da para pasar de la niñez a la etapa adulta, ¿no? Pero quiero nada más recalcar tres cosas para que realmente no nos perdamos. Entonces, las tres más importantes, los tres factores más importantes en la adolescencia, ¿qué son? Uno, tomar distancia de los padres. Definitivamente los chicos necesitan cortarse el cordón umbilical de los padres para poder empezar una vida de adultos. Entonces eso lo van a hacer durante la adolescencia. Dos, la búsqueda de su identidad y de su autonomía. Encontrar quiénes son para también ver que son alguien distinto a sus padres. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, que tienen que realmente cortar este cordón, como les digo, para encontrarse a ellos mismos. Alguien definido por sí mismo, no ser lo que quieren los papás que sean. Y por otro lado, muy importante es la pertenencia al grupo social. Pero es un grupo social de pares. No, a ellos no les está interesando ahorita si van a convivir con los papás o con los hermanitos, ¿no? O con los primos chiquitos, etc. ¿Qué quieren? Socializar, pero socializar con sus pares. Entonces, bueno, entendidos estos tres puntos, ¿no? El distanciamiento, la autonomía e identidad y la socialización, entonces vamos a pasar a los problemas en casa durante la cuarentena, que es donde realmente nos va a llevar el grueso de nuestro tema, ¿no?
¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿No? Un fenómeno importante. Que, por ejemplo, los adolescentes están buscando su distanciamiento, su propio espacio, su identidad, su autonomía. ¿Y cómo lo van a hacer cuando se han quedado, a fuerza, encerrados en casa? ¿No? Porque por esto de la pandemia y la cuarentena, etcétera, les dijeron, lo siento chico, no puedes salir, te tienes que quedar en casa, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda todo ese proceso, todo el distanciamiento de los padres, de buscar su propia autonomía, el cual se estaba dando cuando estaban fuera de casa, ¿no? Porque realmente en casa casi no se da. Se da cuando están encerrados en su cuarto y ellos están pensando en sus cosas y resolviendo sus problemas internos, ¿no? Y ahora, ¿qué está sucediendo? Que lo que ellos tenían como, digamos, una burbuja, ¿no? Fuera de los problemas de casa, fuera de tener a papá y mamá aquí, ¿no? Queriendo que cumplan sus expectativas, que cumplan con las obligaciones que ellos demandan, etcétera, ¿no? Era como su espacio y ahora se los quitaron. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que están realmente enojados, frustrados, sacados de balance, ¿no? No saben bien cómo llevar a cabo este proceso adolescente. Y entonces, ¿qué están encontrando? Que necesitan ellos aislarse de alguna manera. Necesitan cortar un poco la relación con papá y mamá, con los hermanos chiquitos, ¿no? Con los abuelos, que si es que viven los abuelos en casa, etc. Necesitan ensimismarse un poco y en su mundo para poder seguir con este proceso tan importante en la adolescencia. Entonces, pues buscan encerrarse, ¿no? En su habitación, buscan un poco de espacio mental, ¿sí me explico? O sea, donde ellos puedan ir elaborando todo esto. Ahora, ¿qué pasa con los padres? ¿No? ¿Por qué se hace esta lucha y esta fricción? Pues porque los papás buscamos sacarlos de la habitación, ¿no? Queremos que convivan, queremos que coman con nosotros, queremos que pues hagan muchas tareas en casa, muchas cosas que son importantes, ¿no? O serían importantes tal vez en otro momento. También, por ejemplo, ¿qué otra cosa pasa? Que se la pasan conectados intentando socializar para poder sobrellevar también la angustia que este encierro les provoca. Y entonces no les interesa el consejo de papá y mamá, porque creo que ustedes saben, ¿no? Que en la adolescencia quienes menos voz y voto tenemos para ellos somos los papás. Realmente quienes tienen más poder en ellos son sus pares, pero no solamente porque sean más inteligentes o porque sepan, ¿no? Mucho, sino porque en ellos van a ver reflejado, ¿no? Estas necesidades que ellos tienen. Es ahí donde van a poder, pues tal cual, reflejarse como si fuera un espejo, donde van a poder despejar sus inquietudes, donde van a poder quejarse y renegar de su realidad, de los padres que tienen, de la maestra, ¿no? Del ritmo de vida, no sé, de todo lo que ellos van teniendo en su interior. Ese es el lugar, con sus pares. Por eso a veces vemos que incluso entre hombres se llevan pesado, se dicen cosas y chistes o bromas que no son tan graciosas para un adulto, pero al final entre ellos se van reafirmando de esa manera. Y las niñas, por ejemplo, las chicas, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues también de pronto le cuentan a la amiga cosas que no le cuentan a la mamá, o aunque le tengan mucha confianza a la mamá, se la cuentan pero de una manera distinta, como para desahogarlo, no tanto como para saber el punto de vista de un adulto. Hacen, no sé, chismes o estrategias, ¿no? Cómo conquistar a algún chico o cómo pasarla bien en algún sitio, etcétera. Son distintos también la mentalidad entre chicos y chicas, ¿no? Bueno, quisiera también tener en cuenta, ¿no? que para ello es muy importante que los papás no nos sintamos ofendidos si nuestro hijo adolescente no quiere convivir con nosotros, si de pronto está más interesado en socializar, ¿no? Con sus pares que con nosotros, si nosotros lo invitamos a desayunar, a comer, a cenar con nosotros y no quiere, no es porque
seamos nefastos o porque ya definitivamente no les importemos. Simple y sencillamente, en este momento de su vida no necesitan que nosotros estemos sobre de ellos. Necesitan que estén los pares, ¿no? Socializar, porque también esa es otra. Ellos están sufriendo ahorita un momento de poco como de angustia, de incertidumbre, de no saber hacia dónde van, ¿no? Con la socialización. Si cuando van a regresar a la escuela van a encontrar todo igual o no. Si de pronto sus amigos, su grupo de pares o de amigos, ¿no? Seguirá siendo también el mismo grupo, si seguirán aceptándolo o aceptándola, ¿no? Igual, o si ya habrá cambiado tanto que de pronto no pueda llevarse bien con estos mismos chicos, ¿no? Esto también es un conflicto que traen en mente. Entonces, por eso es tan importante socializar y estar conectados todo el tiempo para saber que cuando ellos regresen van a seguir perteneciendo, que eso es algo fundamental en la adolescencia, la pertenencia. Entonces, pues bueno, tenemos nosotros también que dar oportunidad ahí y no creer que estén conviviendo con nosotros todo el tiempo, ¿no? O más tiempo de lo que ellos pues, nos quieren regalar. Ahora, por otro lado, también, ¿qué está sucediendo? Algo muy importante. Están queriendo estar conectados 10, 12 horas, 15 a veces, ¿no? Al día. Han dejado de dormir por estar conectados a altas horas de la noche con los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, antes en las mañanas tenían clases, ¿no? Todavía seguían en la escuela y entonces, bueno, pues tenían que hacer sus deberes, algunas tareas y etcétera. Y entonces, ¿cuándo tenían el tiempo? En la noche. Se les fue desacomodando un poco el horario. Sin embargo, ahora la mayoría está de vacaciones. Pero no es por ello que digan, ay, pues ya voy a regresar a la mañana, ¿no? A conectarme con mis amigos. Claro que no, ¿no? Ellos les gusta más la noche y pensemos un poco por qué. Porque en la noche los papás nos vamos a dormir y entonces ellos tienen un poco más de libertad de expresarse, sobre todo cuando hay espacios chicos donde se escucha lo que ellos están comentando, lo que ellos están diciendo, ¿no? Y entonces buscan un lugar de intimidad, un momento de intimidad con ellos mismos, con sus pares, ¿no? Para poder socializar y decir las mismas bromas o las mismas cosas pesadas que se decían, o el mismo chisme con la amiga o con el novio, o etcétera, ¿no? Es decir, no quieren que los papás estemos aquí. ¿Hay sus riesgos? Sí, por supuesto que los hay, ¿no? Pero para ello tenemos que también buscar un momento adecuado para hablar con ellos y, pues perdónenme que se los diga, pero esta formación viene desde la infancia. Nosotros a estas alturas tenemos que ya confiar en nuestro adolescente si es que dimos las herramientas necesarias durante la infancia para que puedan ellos ahorita pues llevar una socialización sana, adecuada, ¿no? Donde no se metan en problemas de sexting y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, que puedan tener lo más parecido a lo que era la realidad antes de la pandemia, su vida social. Entonces, bueno, también en la noche es cuando pues sienten, digamos, que son más libres, que están más separados de los padres, donde se sienten un poco más ellos, ¿no? Sin que estén los papás entrando todo el tiempo al cuarto, ¿no? Interrumpiendo en su juego o diciéndoles alza esto, o peor aún, ¿no? Cuando llegan y les hacen un cariñito, les dicen, ay, mi chiquita preciosa, te quiero, ¿no? Ya estuviste mucho tiempo encerrada, chiquita, ¿no te gustaría salir? ¿No? Y aquella hablando con las amigas y por supuesto, pues les hacen burla, ¿no? Y peor aún si es un chico. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Buscan evitarlas y es por eso que tratan de estar mucho más tiempo en la noche conectados que en el día. Y bueno, ¿no? ¿Qué pasa también con esto? Que estamos viendo entonces que en los fenómenos que se están dando, ellos están tratando de seguir con su proceso adolescente, con su proceso de cortar, ¿no? O hacer distancia con los papás, de esta búsqueda de autonomía o de identidad y de pertenencia a un grupo social. Entonces, bueno, también aquí vemos que tenemos algunas soluciones, como podrían ser,
¿no? Que elijas tus batallas, ¿no? Tú como papá o mamá, no busques pelearte todo el tiempo, no quieras sacarlo todo el tiempo de su cuarto, ¿no? Realmente es importante que respetes ese espacio, que respetes ese proceso. A veces dirás, bueno, es que lleva dormido, no sé, toda la mañana, ¿no? Y quizá no lleva dormido toda la mañana, sigue en la cama, pero está haciendo un proceso interno, está imaginando quién es, quién quiere ser, hacia dónde va, lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, bueno, demos oportunidad también para que ellos lleven a cabo este proceso, no los violentemos con ellos o con ello, no cortemos como su evolución natural, ¿no? Es importante que nosotros sepamos elegir las batallas para ver con qué nos vamos a pelear. Estamos todo el día juntos, llevamos ya 3 meses, ¿no? Encerrados, conviviendo o no conviviendo, pero compartiendo espacio, ¿no? Y entonces, todavía nos quedan algunas semanas más. No hagamos esto más pesado. Permitamos a él o a ella salir de esta pandemia más fortalecidos en su proceso adolescente. Es importante los límites. Definitivamente son importantes porque los límites dan contención. Contención al niño, contención al adolescente y contención al adulto incluso, o al adulto mayor. O sea, los límites, si ustedes imaginan un límite, ¿no? Podríamos imaginar un cerco que nos da contención, una barrera donde nos dice, hasta aquí llegaste, no puedes pasar de aquí, ¿no? Y lo vemos en las calles, en la ciudad, con las leyes, ¿no? Lo vemos en la vida social, aunque seamos adultos, lo vemos en la escuela, lo vemos en casa. Entonces, no dejemos de poner límites. Los límites son muy importantes, porque eso es lo que le va a permitir al adolescente no perderse. Pero aquí, ojo con los límites. No busquen que los límites sean los mismos que antes de la cuarentena. Si el chico o la chica antes de la cuarentena tenía ciertas obligaciones en casa, no esperen que todas esas obligaciones sigan siendo las mismas, porque como les digo, antes tenían un espacio para poder llevar a cabo este proceso adolescente y ahora no lo tienen. Ahora tienen que estar encerrados, tienen que estar pues compartiendo un espacio, digamos que es como un golpe al ego, porque si ellos ya se sentían muy independientes fuera, ya fuera podían simular que ya eran autónomos y que ya no necesitaban a papá y mamá, ahora de pronto, ¿no? Están aquí con papá y mamá diciéndoles, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que comportarte de esta manera, no te preocupes por esto, no te preocupes por aquello, y a qué hora le estamos dando la oportunidad de encontrar su propia autonomía, de hacer ese distanciamiento con los padres, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con los límites. Ahora, también, por ejemplo, es importante que si se les va a permitir estar en el cuarto o jugar mucho o estar conectados, socializando, ¿no? Pues tengamos también claro con ellos que no deben de dejar de cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Por decir algo. Pues si les toca ayudar a limpiar el súper que llega, ¿no? Pues bueno, tienen que saber que a determinada hora van a limpiar el súper. Pero no sean autoritarios de pensar, ya llegó el súper, en este momento no me importa si estás en la mejor plática, si estás socializando, si estás jugando un videojuego y estás subiendo de ranking, ¿no? Tienes que venir a limpiarlo. O sea, no hay manera, ahí va a haber una guerra, no una batalla, ¿no? Entonces, por eso les digo, elijan sus batallas. Pónganse de acuerdo con el adolescente y digan, ok, el súper va a llegar tal día o más o menos a tal hora, ¿no? ¿A qué hora lo vas a limpiar? Y bueno, si a ustedes les surge, pues ustedes limpien los perecederos para que no se echen a perder y déjenle a los adolescentes en casa o al adolescente en casa la otra parte, por decir algo, ¿no? Puede haber un sinfín de límites, pero es importante que tomemos en cuenta al adolescente, que él también participe en estos límites, porque además esto es muy importante. Si nosotros lo tomamos en cuenta, estamos reforzando la necesidad de autonomía. Y lleguen a acuerdos para que no haya de que pues tú me lo impusiste, yo no quería hacer eso, yo no estuve de acuerdo y entonces no lo voy a hacer, porque acuérdense, ¿no? Justo quieren demostrar que ellos son autónomos. Entonces,
No tampoco le digamos cómo se tiene que comportar, si tiene que ser amable, si tiene que saludar, no, eso ya pasó, eso lo teníamos que haber hecho en la infancia. Si no lo hicimos, demasiado tarde, ¿no? Dejemos que ahora él encuentre la necesidad de por qué debe de ser amable o de por qué debe de ser educado o de por, ¿sí? No se avergüencen ustedes como padres de qué mal trabajo hice, ¿no? O sea, vaya, no nos vamos no nos van a juzgar como padres y quien lo haga es porque no ha tenido un hijo adolescente, ¿no? No hagamos caso de esos comentarios. Realmente veamos por ellos, no por nosotros. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta, que estamos ayudando a nuestro hijo adolescente a crecer, a formarse, a ser autónomo, a llegar a ser un adulto, ¿no? Feliz, pleno, etc. Entonces, no nos metamos nosotros en estos rollos de querer hacer cosas que ya son tarde. Ahora, por otro lado, también es importante que nosotros revisemos nuestra actitud, ¿no? Si nosotros de pronto cachamos, ¿no? Un poco como les decía en mi plática anterior, o sea, cuando algo está sucediendo tenemos que hacer un alto. Y acá lo mismo, si nosotros nos peleamos de pronto con los hijos, ¿no? O con el hijo adolescente, pues hagamos un alto y veamos, revisemos qué hicimos nosotros también para provocar eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue mi actitud? Mi actitud fue irónica, fue de incredulidad, fue queriendo ser autoritario, fue queriendo minimizar o rivalizar con él o con ella, o querer que aquí mis chicharrones truenan y el que manda soy yo, ¿no? Pues momento, vamos a acabar provocando una guerra porque el adolescente se va a querer empoderar, ¿no? Y entonces se va a poner al tú por tú con nosotros, porque él ¿qué está queriendo? Repito, buscar su autonomía. Y si nosotros le estamos queriendo tratar como niño o queremos todavía que haga nuestra gana y no dejamos que se lleve a cabo este proceso, pues entonces, ¿qué va a hacer? Que va a decir, a ver, momento, ¿no? Y se va a parar, ¿no? Como si fuera un gorila, ¿no? Y se va a poner al tú por tú con nosotros. Si nosotros nos enganchamos y empezamos ese pleito, la guerra, perdimos, porque además estamos perdiendo autoridad, ¿no? Y no me quiero meter mucho en estos temas, porque la verdad es que podríamos llevarnos una plática completa en límites y en autoridad otra plática completa y demás, pero tómenlo en cuenta. Entonces, reflexionen, revisen su actitud. Un tip que me parece muy importante es, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando vayan a llamar la atención, cuando vayan a poner un límite, cuando vayan a irrumpir en este proceso del adolescente, piensen, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque tengo miedo de mi hijo adolescente? ¿Porque dudo de cómo lo eduqué? ¿Porque quiero imponerle, quiero que haga mi gana, todavía no está listo para irse, para cortar ese cordón? ¿O yo como papá o mamá soy quien no estoy listo para que él o ella corten ese cordón? ¿Sí? O sea, revisemos qué nos está pasando. Si hay temor atrás, si hay tristeza o nostalgia porque nuestro hijo está creciendo, porque pues no nos está ya necesitando, porque está queriendo más estar con los amigos, o porque quizá busca a otro adulto, ¿no? Para pedirle consejo y no a nosotros, ¿no? Entonces, veamos, revisemos qué está pasando con nosotros cuando estamos nosotros tirándole ese anzuelo al adolescente para que se enganche en un pleito. O cuando estamos nosotros buscando pleito con el adolescente. No lo estamos violentando en este proceso natural. Y es como querer parar un torbellino, porque la adolescencia lleva un proceso natural y lleva mucha fuerza. O sea, yo no sé si ustedes han visto cómo se forma un tornado, ¿no? Y entonces va chiquito, va creciendo, 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 y nadie lo para hasta que llega al final y se deshace. Digamos que esa es la adolescencia, ¿no? Este tornado que va agarrando fuerza con la pubertad hasta que, ¿no? Arrasa con todo si no se le abre paso y si no se le respeta, y por fin se deshace cuando llega a la etapa adulta. Si no queremos nosotros ser arrasados en el camino y tener una mala relación con nuestros adolescentes, es importantísimo que respetemos este proceso natural de ellos, que tengamos nosotros la madurez y la sensatez para dejarlos ir. Ahora, otra cosa, por ejemplo, es
Sugiere, nunca le impongas, sugiérele que haga, por ejemplo, un cuadro donde organice su tiempo, ¿no? Donde pueda mantenerse activo, donde pueda tener un poco más de orden en su vida, porque sí puede ser que en todo esto, ¿no? Haya perdido de pronto este orden interno. Entonces, bueno, ayúdalo a esto, pero todo esto tiene que ser en momento de no problema. Es decir, no cuando están en pleno pleito, no cuando están enojados, no cuando les están llamando la atención, sino cuando tranquilo, como que sale, como que quiere convivir, etcétera, que adviértanle, oiga, ¿puedo platicar con ustedes? ¿O puedo platicar contigo? ¿No? Si es uno el hijo adolescente, ¿no? ¿Puedo platicar contigo o la chica? Y si les dice que no, bueno, busquen otro momento, tratando de dejar la puerta abierta. A mí me gustaría platicar contigo algunas cosas, ¿no? Quiero intercambiar algunos puntos de vista. Pues aquí estoy, en el momento en que tú quieras, pues me gustaría hacerlo. Y si nosotros vamos mostrando confianza y respeto hacia ellos, seguramente ellos se van a acercar. Si nosotros estamos imponiendo y nosotros los estamos violentando, no se van a acercar, al contrario, se van a alejar más y se van a encerrar más. A veces no lo vamos a hacer y de todas maneras se van a encerrar. Tenemos que entender que es el proceso adolescente. No lo tomemos personal. En la adolescencia todas estas cosas que de pronto hacen contra nosotros no son contra nosotros. Realmente son parte de un proceso natural. No lo tomemos personal. Otra cosa que podemos sugerirle es que sí juegue y socialice, pero sin dejar de atender otras áreas de su vida, que es importante que también pues lea o que también pues haga algún curso en línea o que haga alguna otra cosa, pero dejen que el adolescente decida, que ellos decidan si lo toman o lo dejan, porque algunos sí lo necesitarán y podrá ser una buena opción, pero otros no, otros quizá realmente lo que necesitan es desatorar un poco lo que traen en la mente, en el corazón, en las emociones. Entonces, sugiramos poco a poquito, vayamos entrando con ellos en este campo. Otra cosa también, por ejemplo, que es importante que le sugieran, es que exprese lo que siente, lo que piensa, pero aguas aquí. Si nosotros queremos que el adolescente se abra, nosotros tenemos que estar abiertos a escucharlo, ¿no? Porque si ellos o ella o él van a venir con nosotros a decirnos lo que sienten, ¿no? Y nosotros les vamos a echar un sermón o les vamos a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? O nos vienen a contar algo que pues hicieron mal y se equivocaron y nosotros los empezamos a sermonear, estamos creando una barrera, ¿no? De comunicación. No hay manera que se preste entonces en una segunda ocasión para la comunicación. Entonces, si nosotros les vamos a sugerir que aquí estamos para que nos vengan a contar las cosas, lo que sienten, lo que piensan, lo que desean, nosotros tenemos que estar listos para escuchar. Tenemos que estar abiertos a que nos puedan contar, pues quizá algo que no nos gusta, quizá algo que va en contra de lo que nosotros queríamos para ellos, ¿ok? Entonces, prepárense ustedes para realmente escucharlos y respetarlos, teniendo en mente que ellos necesitan ser autónomos, necesitan tomar distancia de nosotros y necesitan tener su propia identidad, encontrar su propia identidad, no lo que papá y mamá quieren que sean. Ajá. Y también que si creen que necesitan apoyo, pues lo pidan, ¿no? Si ven que se están emproblemando, que están como muy inquietos o ansiosos, etcétera, bueno, que pidan este apoyo. Si no sienten la confianza con nosotros, porque es tanto como volver a amarrarse a los papás, volver a aceptar que no son tan autónomos o que no son tan independientes o no han encontrado todavía su propia identidad, bueno, pues entonces que lo hagan con alguien más, con otro adulto, quizá un adulto de la familia que sea de confianza, ¿no? Algún tío, tía, abuelo, abuela, ¿no? Que lo busquen, o hasta algún papá de algún amigo si se llevan bien con ellos, pero que busquen esta parte, ¿no? Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta los focos rojos. Ajá. Si lo ves en problemado realmente, si ves que está metido en un mundo
que no te está latiendo que sea normal, pero con esta apertura y sabiendo ya lo que es la adolescencia, entonces pidan ayuda de un profesional. Es muy importante que no dejen que el problema crezca. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los focos rojos, ¿no? Uno, por ejemplo, podría ser si duerme todo el día, pero realmente todo el día. O sea, no todo el día es levantarse a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Es todo el día, porque en la noche se la pasa despierto toda la noche y no da opción para nada en el día. Eso puede ser ya un foco rojo. O al contrario, que no pueda dormir, que tenga insomnio o que le cueste trabajo conciliar el sueño, que se esté despertando constantemente en la noche, ¿no? Eso también pudiera ser ya un foco rojo. Otro foco rojo, si está dejando de comer o si está comiendo muy poco, ¿no? Por estar jugando o enajenado, ¿no? O porque realmente quiere estar todo el tiempo socializando o atrás de una pantalla y entonces ni siquiera se da el tiempo o la oportunidad de bajar a comer algo, ¿no? Aunque no sea con nosotros, pues entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si ha bajado mucho de peso o ha subido mucho de peso y está comiendo por ansiedad, ¿no? Y está teniendo atracones, ¿no? Comiendo grandes cantidades, etcétera, eso también es un foco rojo. Hay que buscar ayuda profesional. Otra, por ejemplo, que puede ser un foco rojo es si está somatizando. Si está somatizando, de pronto siente dolores de cabeza o ya se enfermó de esto o del otro o siente que ya le dio COVID, ¿no? O sea, algo que no vean que tiene una razón de ser, eso también puede ser un foco rojo. Entonces hay que pedir ayuda. Si está, por ejemplo, entrando en caos interior, si se está perdiendo un poco en su mundo interno. ¿Y cómo lo vemos, no? Si afuera hay caos, si por ejemplo su cuarto está verdaderamente regado, si su cuarto está hecho un desastre, como si hubiera caído una bomba, ¿no? Hubiera habido ahí un atentado, bueno, así, eso también, o sea, dentro de los límites podemos decirle, ok, puedes estar encerrado, puedes estar jugando, puedes estar socializando, lo que quieras, pero no puedes tener tu cuarto hecho un caos, porque caos afuera es porque hay caos adentro. O, por ejemplo, caos también puede ser en su vida social. Si vemos que ya no socializa nada, ¿no? Que de pronto dejó de hablar con sus amigos o amigas, ¿no? Que de pronto dejó de jugar videojuegos con los otros y nada más está jugando solo. Eso también puede ser un foco rojo. Si ha reprobado el año o quiere dejar la escuela, ¿no? Hay que ver las razones por las cuales, puede haber un sinfín de razones. Tampoco podemos generalizar todo. Esto que les digo, tómenlo con sus reservas, porque no es que ya vean todo esto en sus hijos y corran a pedir ayuda, ¿no? Claro, más vale que sobre la ayuda y no que falte, ¿verdad? Pero cada adolescente reacciona diferente, cada adolescente enfrenta distinto el mundo, la vida, ¿no? Su mundo interno, etcétera. Hay diferentes tipos de personalidad, de carácter, de contexto, de padres, ¿no? Entonces, vámonos con tiento, pero escuchémoslo primero, ¿no? ¿Qué está pasando? Es importante que lo invitemos a hablar, ¿no? Para nosotros saber qué está pasando con él. Entonces, bueno, si no sale para nada, por ejemplo, de su cuarto, o incluso se lleva víveres para varios días y no sale en días, ¿no? No vemos qué está sucediendo, bueno, eso también es un foco rojo, tampoco lo podemos permitir, o sea, sí debemos de darle su espacio, sí debemos de respetarlo, ¿no? Pero que haga también, ¿no? Acto de presencia, de pronto, que nosotros veamos cómo está, que nosotros podamos leer, ¿no? Su lenguaje no verbal, su físico, su corporalidad, sus expresiones, incluso su aseo, ¿no? No puede dejar de bañarse, por ejemplo, una semana, ¿no? O sea, eso también, ¿qué está sucediendo ahí? Que tampoco está teniendo cuidado con la higiene personal, ¿no? Hay que tener en cuenta que, aunque estén buscando su autonomía, su identidad, etcétera, ¿no? Es importante que haya un balance en toda la formación de la personalidad. O sea, en la parte social es muy importante y es quizá, ¿no?, prioritaria para ellos, pero no pueden descuidar la higiene, ¿no? No pueden descuidar tampoco la escuela en su momento, ¿no? Y si esto, bueno, sigue así, pues también habrá que tener cuidado, ¿no? De que no descuide la escuela, etcétera. Entonces, tratar como de que haya un desarrollo más equilibrado, ¿no?
cuidado si está buscando sustancias adictivas, ¿no? Y no me refiero solamente a las drogas, que ahorita, bueno, quizás sea un poco más difícil para algunos que, bueno, ya tengan esta adicción o esta dependencia a las drogas o a las adicciones, a las sustancias, ¿no? Puede ser más difícil de conseguirlas. Sin embargo, puede ser que busque de pronto fumar, ¿no? Y si se fuma en casa, ¿no? O esté fumando si ya fumaba y en casa se permitía y está fumando de más, ¿no? También un foco rojo. ¿Qué está sucediendo por ahí, no? O si de pronto lo vemos que está consumiendo alcohol, ¿no? O ha conseguido marihuana, ¿no? También tenemos que tener cuidado, porque de que se las ingenian, se las ingenian. Y tampoco podemos nosotros dejar de dormir en paz por estarlos vigilando. Tenemos que hablar con ellos. Otra también es que si lo ven muy triste, ¿no? O preocupado la mayor parte del tiempo, entonces también tenemos que tener cuidado. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está tan triste o por qué está tan decaído? ¿Por qué no se quiere ahora ya levantar, ni siquiera jugar con los amigos o hablar con las amigas? ¿No? ¿Qué está pasando? Eso también es un foco rojo y hay que pedir ayuda profesional. O si está ansioso constantemente o le ha dado un ataque de pánico, bueno, pues también, ¿no? Y si sospechan que se está haciendo daño, ¿no? Ya ven que bueno, de pronto el famoso Putin, ¿no? O está siendo más popular de lo que, pues de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Y tiene diferentes razones, ¿no? O su origen es distinto. Y entonces, pues también si ustedes sospechan, pues también hablen con su adolescente, pero no lo confronten, no lo violenten, no se peleen con él, porque entonces no van a abrir un momento de confianza, ¿no? Y al contrario, va a salir, porque entonces ¿a quién va a acudir? Es importante que encuentre en ustedes un apoyo, apertura, ¿no? Y tampoco que ustedes se pongan a llorar con él o que... y no hablo de esta empatía que se pueda tener, sino que ustedes se metan al problema del adolescente, porque entonces, ¿quién le va a ayudar? Si los padres y el adolescente se meten en el problema, ¿quién va a poder ayudar a este adolescente? Es importantísimo que nosotros nos mantengamos afuera del problema, que seamos empáticos, abiertos, que los escuchemos, que seamos un apoyo, un sostén, pero que no hagamos nuestro el problema, porque entonces perdemos objetividad y somos presa del miedo. Y lejos de ayudarle, le desayudamos. Entonces, bueno, me gustaría, antes de decirles las conclusiones, ¿no? Nada más contarles pues una analogía que me gusta mucho, en alguna ocasión la escuché, y es, por ejemplo, los ciervos, ¿no? También los ciervos adolescentes, ¿no? Se rebelan un poco ante los padres y buscan tener su espacio. Y entonces se juntan, ¿no? Todo el grupo de ciervos adolescentes en una pequeña manada, dentro de la manada, pero de pronto hacen de las suyas. Y entonces hacen cosas que pues un adulto o un ciervo adulto no haría jamás, como por ejemplo ir a retar al león, ir todo el grupito, ¿no? de ciervos a retar al león. Y entonces el león se les queda viendo, ¿no? Como diciendo, te voy a devorar o me los voy a devorar, ¿no? Alguno me he de comer. Y en eso, cuando ven que el león se está preparando, todos los ciervos salen corriendo, ¿no? Y entonces, ¿qué están buscando? Obviamente, no ser devorados por el león. Pero, ¿qué están buscando también? Ellos encontrar su propia identidad, su propia autonomía. Están midiendo fuerzas, están queriendo salir, ¿no? del nido paterno para poder descubrir quiénes son. Y entonces poder formar después una vida como la tienen en su fantasía, lo más cercano a esta fantasía, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, porque de pronto estos leones pudiéramos ser nosotros papás también, nosotros, si los adolescentes no huyen, no escapan, no nos provocan, podemos también nosotros devorarlos, ¿no? Como los leones. Entonces, demos la oportunidad a los adolescentes de tomar este distanciamiento, de encontrar su propia identidad, de trabajar por su autonomía y dejémoslos socializar. Ahorita les está siendo muy complicado esta parte social. Es importante que les demos oportunidad de socializar más de lo que en otro momento socializaban atrás de una pantalla. Entonces, en conclusión, pues, sé consciente de tu actitud,
frente al hijo adolescente o hija adolescente, ¿no? Piensa muy bien los límites que vas a poner, que estos sean para ofrecerles contención y no para imponerte. Y llega a acuerdos, busca con ellos las soluciones y busca que se comprometa. Y bueno, si ves algún foco rojo, por favor, no dudes en buscar la ayuda de un profesional. Nosotros estamos dando atención, ¿no? Apoyo psicológico en el teléfono 55 56 06 47 41. Ahí se pueden comunicar y ya pues se canalizará a la persona indicada del equipo, ¿no? Del Centro de Atención Psicológica de la Parroquia María Reina, y entonces ya alguien de los expertos de este equipo pues nos comunicaremos con ustedes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estoy. Me parece que hay por ahí alguna, ¿no? No, me parece que, bueno, preguntas no hay todavía. Si quieren, damos un momentito para que vayan preguntando algo, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo, por la escucha, ¿no? Por regalarse este momento, que es un momento importante para ustedes y para sus hijos adolescentes, para que realmente pues podamos vivir mejor la cuarentena en armonía. Pregunta Eduardo, ¿quién pone los límites al adulto? Pues bueno, es una pregunta interesante y podría ser hasta capciosa, pero bueno, pues aquí puede haber muchas respuestas. Uno, por ejemplo, tendría que ser el adulto mismo, el que ya sepa, ¿no? Y esté consciente de sus actos, de sus emociones, de lo que sí debe y de lo que no, y entonces el adulto mismo poner sus propios límites. Pero también le ponen los límites a los papás, nos los ponen también los hijos. En esta manera de pronto, como les decía yo, ¿no? De que se paran como gorilas, es un poco porque nos estamos pasando, estamos rebasando la línea y entonces ellos necesitan con fuerza enfrentarnos y ponernos un alto, ¿no? Entonces también los hijos a veces nos ponen un alto. Hay hijos que son mucho más suaves, más sutiles y nos los ponen con un poco más pues de calma, ¿no? O de sutileza, pero hay otros que pues necesitan, ¿no? Juntar mucho más fuerza para poder enfrentarse a los papás. Todo va a depender también del tipo de temperamento del adolescente y de los papás también, de su contexto. Pero no olvidemos que en la adolescencia se necesita mucha fuerza para poder enfrentar a estos leones, enfrentar a la vida, ¿no? También, bueno, afuera la sociedad nos pone los límites, el gobierno nos pone los límites, la religión nos pone los límites, o sea, ¿no? Límites hay por todos lados. Falta que queramos también verlos, tomarlos y ser conscientes, pero es importante que sepamos que los límites nos dan contención a todos, chicos y grandes. Bueno, algún lenguaje, también nos dice Eduardo, ¿no? Algún lenguaje o palabras prohibidas o no recomendadas. Pues creo que aquí es importante, ¿no? Saber que pues no podemos permitir que los adolescentes nos falten al respeto, ¿no? Eso es muy importante, porque además cuando los adolescentes de pronto, por ejemplo, se pelean, ¿no? Con los papás, ¿qué pasa? Que sí los enfrentan o nos enfrentan, ¿no? Y se enojan con nosotros y nos dicen cosas o incluso a veces nos faltan al respeto, pero después se sienten muy mal, se sienten culpables porque pues también nos quieren y tampoco les gusta verse a ellos en esta forma agresiva, ¿no? Entonces por eso les digo que es tan importante que no los violentemos, no los provoquemos, no les lancemos ese ataque, veamos nuestra actitud para que no tengamos que esperar de ellos esta parte agresiva, ¿no? Y pues me parece que dependiendo de cada casa, ¿no? Pues ya verán qué lenguaje se usa o qué no. Hay familias que bueno, no usan para nada palabras altisonantes, groserías, etcétera, expresiones violentas o agresivas, pero hay familias en las que están acostumbrados a hacerlo así y bueno, no se sienten ofendidos con ello. Entonces, bueno, eso dependerá también de cada familia. Pero sí sepamos que los adolescentes con su grupo de pares las van a usar. Si no están permitidas en casa, está bien, hagámoselo saber,
pero no nos espantemos ni digamos nada si lo están usando en su recámara con sus amigos. Ahora, por otro lado, ¿alguna bibliografía para acompañarlos mejor en la adolescencia? Ay, Leticia, sí, hay muchísima bibliografía. Si quieres, déjame pensar alguna que como padres pues pueda servirles más, que no sea tan técnica como la que de pronto pues yo puedo llegar a tener, ¿no? Y se las escribo aquí sobre esta misma charla, ¿no? Les pongo alguna bibliografía que pueda ser interesante para ustedes como padres, pero que no sea técnica, sino más práctica. Muchas gracias por sus comentarios. Marta nos pregunta, ¿si es bueno dar premios según los acuerdos? No. Desde mi punto de vista, no es bueno dar premios, porque ¿qué pasa con los premios y castigos? Estamos haciendo más un amaestramiento que una educación. ¿Qué es importante aquí? Que nosotros desde la infancia hayamos enseñado a nuestros hijos a reflexionar. Si no lo hicimos, no pasa nada, nunca es tarde. Aún para nosotros como adultos, nunca es tarde. Entonces, ¿qué es importante? Que les enseñemos a reflexionar, a ver, ok, tuviste esta actitud, o tuviste esta respuesta, o esta conducta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te movió a tener esta reacción o esta conducta? Es mucho mejor que nosotros enseñemos esta inteligencia emocional a los hijos para que cuando sean adultos también puedan ellos conducirse de mejor manera, porque si nosotros los enseñamos a tener premios o castigos, después puede ser que hagan las cosas solamente por el premio, y entonces de pronto le dices al hijo, en el ejemplo que les ponía, ¿no? De, bueno, te toca limpiar esta parte del súper, ¿no? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿No? O esperan que le hayas pedido en el súper unas papas, Flaming Hot o qué sé yo, ¿no? O sea, para que lo limpie, ¿no? Y que sea su premio. No, no es bueno los premios y castigos. Mejor enseñémosles a que recapaciten en sus emociones, en su conducta, qué los llevó a tener esa conducta. Su premio será conocerse mejor y llevar una vida mucho más plena, mucho más tranquila, menos agitada por dentro esperando nada más eso, porque si no, eso también luego hace que pierdan la motivación y pues no, la verdad es que se quedan entonces muy lejos de alcanzar sus objetivos. Pero eso también es tema importante, es una pregunta muy buena, porque eso la verdad es que nos llevaría también a otra plática, la motivación en el adolescente. Los acuerdos, un poco también contestándote, Marta, es importante que el adolescente esté de acuerdo en el límite o en la obligación, digamos, que tiene que tener, porque si no, no la va a hacer, pero para ello también tiene que encontrar un porqué. Entonces, si nosotros no solamente imponemos, no somos autoritarios, sino que somos unos padres mucho más asertivos, entonces podremos explicarles el porqué, ¿no? Un poco poniendo en el mismo ejemplo, ¿no? Del súper, bueno, ¿por qué lo tengo que limpiar yo? Bueno, pues porque todos tenemos que cooperar en casa, porque, ¿no? Si no te gusta limpiarlo, ¿qué sí te gusta hacer? Si quieres tú pedirlo, ok, pídelo, ¿no? Entonces tú vas a ser el encargado de tal día pedir el súper, ¿no? O si, por ejemplo, le toca lavar los trastes y no le gusta lavar los trastes, bueno, pues entonces, ok, no te gusta lavar los trastes, ¿qué sí puedes hacer? ¿En qué sí puedes ayudar en casa, no? Y entonces que el adolescente diga en qué puede ayudar. O sea, el chiste es que no sea algo tan pequeño, ¿no? Que no tenga la misma importancia, pero tampoco pidámosle que haga algo tan al nivel de un adulto, ¿no? O sea, situémonos en que él tiene unas capacidades todavía distintas, intereses completamente distintos, o sea, nosotros, bueno, es parte de nuestra responsabilidad llevar la casa. Para ellos, ahorita su responsabilidad no es llevar la casa, eso ya les tocará. Para ellos ahorita es llegar a encontrar su identidad, su autonomía, distanciarse de nosotros. Entonces, sí que cooperen, pero con moderación, ¿saben? O sea, por eso les decía, no pueden poner los mismos límites que antes de la cuarentena. Vamos teniendo un poco más de sentido común aquí, de ir tanteando el termómetro con ellos.
Gracias por estas herramientas. No, gracias a ustedes. Gracias, Raque. Úrsula, estoy tranquilo por oír esta conferencia. Muchas gracias, Úrsula. Coquis, buenas noches. Rose, gracias por los consejos. Los voy a tratar de llevar a cabo. Dios te bendiga. Gracias. Cuando platicas con tu adolescente, dice Lu, cuando platicas con tu adolescente, pones actividades que puedes hacer y ves que no toman la opción, puedes llegar al momento de obligarlos o simplemente los dejas. Es un poco lo que decía, ¿no, Lu? Es ponerte de acuerdo. Quizá no está nada interesado en hacer esas cosas, entonces pregúntale con qué sí puede cooperar, con qué sí puede ayudar en casa, qué sí está dispuesto a hacer. Y si ustedes como papás consideran que es adecuado, ¿no?, en lo que está ayudando, pues está bien. O sea, si él, por ejemplo, o ella dicen, bueno, pues solamente voy a hacer mi cama y ustedes consideran que el trabajo en casa es mucho más, bueno, pues díganle, es muy poco esto, necesitamos un poco más de apoyo, ¿no? Pero es lo mismo que decía, ¿no? No les impongamos el momento, dejemos que ellos también decidan, acuérdense de la autonomía, o sea, no en el momento en que nosotros queremos las cosas, que ellos decidan, que tengan un rango, ¿no?, de a qué hora pueden hacerlo. Y un cómo, que tampoco sea, no, es que a mí me gusta que esto vaya exactamente aquí, porque entonces tampoco, si nunca nos van a dar gusto, se van a dar por vencidos, ¿no? O sea, tampoco tengamos una exigencia, pero razonable. Fabi, gracias por los tips, no, gracias a ti por escuchar la plática. Leti, excelente charla, muy interesante, clara y concisa, gracias Leti. Eduardo, gracias, gracias a ti. Lucy, ¿por qué la adolescencia se prolonga más de lo normal en esta época? Hay adolescentes de 25 años. Bueno, aquí un poco el tipo de sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo es por la que se está prolongando la adolescencia. Y mucho tiene que ver porque se está sobreprotegiendo mucho también a los hijos. Se les está dando, es que esto también es tema de otra charla, pero en pocas palabras, digamos que, ¿qué está pasando? Que los padres, las madres han salido a trabajar, no nada más los padres, entonces hemos descuidado un poco más a los hijos y con tal de compensarles el tiempo y el afecto y el interés por ellos, que de pronto lo hemos dividido, ¿no?, también en el trabajo, y no digo que esté mal, ¿no?, simple y sencillamente que lo que está mal son los extremos, ¿no? Entonces queremos compensarlos, o con tal de que no me den lata, me dejen trabajar, entonces queremos compensarlos, y eso viene desde niños, y entonces cuando son adolescentes, pues están exigiendo lo mismo, y pues eso también está haciendo que nosotros, como papás, no queramos soltarlos, queramos tenerlos todavía aquí, bien agarraditos a nuestra falda, ¿no?, o a la corbata de papá, ¿no?, y entonces no los dejamos que ellos experimenten. Sí es cierto que también, por eso decía lo de la sociedad, ¿no?, que la sociedad está peligrosa, que hay también muchas cosas, pero no podemos vivir con el Jesús en la boca. Tenemos que soltarlos, tenemos que confiar en ellos. Por eso es importante que hablemos y dialoguemos muchísimo con ellos, para que les enseñemos a formarse un criterio, pero no imponiéndoles, porque si nosotros estamos pensando que si nosotros les imponemos el límite tras límite tras límite, estamos haciéndole un bien al adolescente, no. Lo único que va a tratar es de romper estos límites una y otra vez. Entonces es muy importante que por eso los incluyamos, que lleguemos a acuerdos, que veamos sus puntos de vista, que respetemos la autonomía, que veamos que sí, que no. Están llegando a los 25 años porque no los dejamos ir, porque los estamos sobreprotegiendo, porque el mundo de afuera es peligroso, porque les estamos dando todo, porque ellos están también muy cómodos en su estado de confort. Es importante que nosotros también les hagamos ver que a cierta edad también ya tienen que ayudar en casa, ¿no? Que una vez terminada, por ejemplo, su carrera o una vez que estén, tienen que apoyar con algo económico si quieren seguir viviendo en casa, y que llegada a una edad tienen que volar, los tenemos que impulsar. Si nosotros no impulsamos a que vuelen, no van a dejar el nido. ¿A quién le gusta dejar el confort y la comodidad? Se necesita mucha valentía para de ellos mismos decir, voy a dejar el nido de papá y mamá donde estoy
cómodo y tengo mis 3 comidas y todo resuelto, ¿no? Y además me apapachan y además, no, es difícil, ¿no? Realmente muy pocos lo logran. Entonces, en nosotros está impulsarlos, dándoles también la confianza para salir adelante, salir de estas. Y el cerebro, había antes estudios que decía que el cerebro terminaba de madurar a los 20, 22 años. Hoy se ha comprobado científicamente que el cerebro termina de madurar entre los 24 y los 25. Bueno, pues me parece que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Creo que me quedaron por aquí algunas cositas, ¿no? Coquis, el tema del proceso de la docencia es muy profundo, amplio y complejo, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final, gracias por escucharme, espero que les haya servido y nos vemos dentro de 8 días con una charla muy interesante sobre las emociones. No, no se la pierdan. Gracias, que les vaya bonito. Hasta luego.